Hola amigos, vamos a responder algunas preguntas del cuestionario de evaluación del libro de Oscar León, según pues lo que pienso y lo que he estudiado. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué se afirma que tomar deuda no es bueno ni malo? Bueno, según el texto, tomar deuda no es bueno ni malo, porque todo va a depender del criterio que tengan los propietarios y de su aversión al riesgo. Una deuda puede ser buena si el propietario considera que es así, si se utiliza para financiar proyectos rentables que ayuden a incrementar el valor de la empresa con un riesgo que él considera apropiado. Y es mala cuando el propietario considera que no ayudará al crecimiento de la empresa o cuando considere que el riesgo es muy alto, aunque eso implique que la empresa crezca. O sea, a pesar de que tomando esa deuda la empresa va a crecer y el inversionista piensa que ese riesgo es muy alto, no va a tomar esa deuda porque va a pensar que es mala. Así que puede ser buena, puede ser mala, pero todo va a depender de su criterio que tenga y de la aversión al riesgo que él tenga. ¿De qué factores depende la decisión de endeudamiento de una empresa? Bueno, asumiendo que es posible que la rentabilidad del activo sea superior al costo de la deuda, primeramente porque así podemos tomar esa deuda. Entonces, a partir de eso, vamos a ver cuáles son los factores que inciden en la decisión de endeudamiento. El primer factor sería la capacidad de generación de flujo de caja libre. Claro, hay que tener en cuenta este factor, pues lo que queda disponible para pagar la deuda no es la utilidad antes de impuestos, no es la utilidad operativa, sino el flujo de caja libre. Entonces hay que tener en cuenta este factor. También hay que tener en cuenta el plazo y la tasa de interés del préstamo. Estos son factores muy importantes cuando se va a tomar decisiones sobre endeudamiento, porque hay que determinar si el plazo que ofrece el acreedor concuerda con el plazo que la empresa puede pagar la deuda. Y así, al tomar dicho plazo, se tendría que hacer y si al tomar dicho plazo, habría que hacer algún tipo de sacrificio en el reparto de utilidades o algo así. La política de dividendos y expectativa de reparto de utilidades es el último factor que tendríamos en cuenta, pero no menos importante, pues de este depende la capacidad de endeudamiento que tenga la empresa. Pues hay que tener en cuenta la política de dividendos porque tiene una implicación directa sobre la capacidad de endeudamiento. 3. Ante una necesidad específica de financiamiento, ¿qué aspectos analizaría usted con el fin de seleccionar la o las fuentes apropiadas? Bueno, ante una necesidad específica de endeudamiento, se tienen que analizar aspectos como el rendimiento de los activos y el costo de capital promedio ponderado, en el sentido que al momento de adquirir financiación se hace con el objetivo de realizar una inversión y si sobre esta inversión se tiene una expectativa de que va a producir un rendimiento inferior, se debe preferir financiarse con capital. Pero si este rendimiento es mayor que el costo de capital promedio ponderado, se debe preferir financiarse con deuda. Considero también que lo mejor es tener una adecuada combinación de las fuentes de financiación y tendríamos que tener en cuenta aspectos como el costo promedio que implica la financiación combinada, la rentabilidad que puede generar la inversión a realizar y el tiempo para que ésta retorne con excedentes. La tasa mínima esperada por los propietarios y los efectos de la tasa impositiva sobre las utilidades. Eh, ¿Qué relación existe entre el endeudamiento y la rentabilidad? Bueno, si una empresa toma deuda a una determinada tasa de interés y se invierte en activos que producen una tasa de interés mayor, se generará un remanente con respecto al valor de la deuda. Este remanente será de los propietarios, siendo ese remanente la compensación al riesgo que asumen al endeudar la empresa, el cual debe implicar un efecto favorable sobre su rentabilidad, aumentándola, cumpliéndose la relación ideal entre estas medidas. Por lo tanto, a mayor endeudamiento, mayor riesgo y a más riesgo, más rentabilidad. Esto no significa que cuando el rendimiento del activo sea mayor que el costo de la deuda, deba optarse por asumir un mayor endeudamiento, porque eso podría no ser viable desde el punto de vista de la capacidad de pago. ¿Qué relación existe entre el endeudamiento y la liquidez? El endeudamiento, la liquidez y la rentabilidad, como lo ven aquí arriba, constituyen la triología de los signos vitales de la empresa. Para endeudar la empresa
se requiere que sea líquida y rentable a la vez. Es necesario que la empresa genere suficiente liquidez para cubrir el servicio de la deuda, entre otros aspectos que también tiene que cubrir. Así pues, se debe tener un adecuado manejo de estos, ya que puede presentarse que en una empresa con un nivel de endeudamiento financiero por encima de los niveles razonables, por causa de la presión de las entidades financieras para forzar el pago de dicha deuda, eso lleva a los administradores a cumplirlas, recurriendo al retraso de sus cuentas por pagar a proveedores, a la disminución de sus cuentas por cobrar inventarios, poniendo en riesgo la liquidez de la empresa. ¿Cuál es la diferencia que existe entre estructura financiera y estructura de capital? Bueno, la diferencia entre estas dos radica en que la estructura financiera de la compañía es la parte derecha del estado de situación financiera, es decir, se muestra en todo el lado del patrimonio y pasivos, y la estructura de capital es una sección de esta estructura financiera, conformada, conformada por solo la financiación permanente de la empresa, es decir, la deuda a largo plazo y el patrimonio. Esta diferencia es relevante en nuestro medio. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿considera que esta diferencia es relevante en nuestro medio y por qué? Bueno, esta diferencia yo considero que sí es relevante en nuestro medio, porque hay que distinguir entre la una y la otra para así tomar buenas decisiones, dependiendo del objetivo que tenga la empresa, claro está. Por ejemplo, en el caso de la elaboración de un presupuesto de capital, las fuentes disponibles de fondos a largo plazo para una empresa son las que nos van a suministrar ese financiamiento necesario para apoyar el proceso. Entonces, hay que diferenciar entre la estructura financiera y no tomar toda esa estructura financiera, sino solo la estructura de capital. Y ¿considera usted que puede ser posible que un empresario esté dispuesto a fijar la rentabilidad esperada sobre su inversión inferior a la tasa de interés de colocación en el mercado? Pues no, yo considero que no. Partiendo de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, la tasa de interés que ganan los propietarios o accionistas debe ser mayor a la tasa de interés de colocación en el mercado, ya que de lo contrario no se vería recompensado ese riesgo, ese mayor riesgo que asume. Porque en el momento que un empresario hace una inversión, se expone a la incertidumbre. Y si va a tener una rentabilidad sobre su inversión inferior, sería preferible para él liquidar su inversión y convertirse en el creador de la empresa, para así poder obtener un rendimiento mayor y un menor riesgo, claro está. Pues así, aunque la empresa produzca altas o bajas utilidades o incluso pérdidas, a los acreedores se les tiene que pagar los intereses en el momento de su vencimiento. O sea, sería mejor para él ser un acreedor. Y la última pregunta, ya para terminar, es ¿por qué se afirma que la evaluación de la capacidad de endeudamiento debe hacerse a través de un ejercicio de ensayo y error y no propiamente observando indicadores financieros asociados con el nivel de endeudamiento? Bueno, esto se afirma porque los indicadores financieros no siempre son el mejor reflejo del riesgo que la compañía asume tomando un préstamo, y mucho menos de su capacidad de endeudamiento, en razón de que la compañía no paga su deuda vendiendo activos, sino generando flujo de caja. Y estos indicadores no tienen relación alguna con esa variable. La determinación de la capacidad de endeudamiento debe hacerse a través de un ejercicio de ensayo y error para así poder utilizar indicadores relacionados con el flujo de caja y evaluar el riesgo financiero, entre los cuales está relación de intereses a flujo de caja bruto y relación deuda financiera EBITDA, además de que se tendrá la posibilidad de presentar nuevamente otras condiciones obteniendo un nuevo flujo de caja libre, considerando diversos niveles de endeudamiento para así determinar el más adecuado. Bueno, para entender un poco más esto, pues vamos a llevarlo a la práctica y pueden ver los videos de los ejercicios y ahí también les explico un poco acerca de esto. Entonces los invito a ver esos videos y muchas gracias.